Bien, entonces lo que vamos a hacer, como les decía, es ir viendo del ejercicio que ustedes tenían para hacer de la unidad 5 de la empresa emergente, ir viendo los distintos conceptos. Arrancábamos con el trabajo preponderante, tanto en lo que es la empresa tradicional como en la empresa emergente. ¿Quién quiere comentar lo que entendió de este punto desde la empresa tradicional? ¿Cuál era el trabajo preponderante y en qué ejemplo lo pudieron visualizar? Va a ser largo esto, ¿eh? Yo en el trabajo que mandé no mandé ejemplo, eh, comprendí mal ahí, pero puse que el trabajo manual era el que se empleaba la capacidad y la destreza física de la persona. Un Bien, ejemplo que me viene ahora a la cabeza es es. como es en las obras de construcción. Bien, bien, perfecto. ¿Algún otro que pueda aportar? Yo, Hola. ah, A ver, Antonella primero y después Sandro. bueno, yo no lo terminé igual, hice la mitad de las definiciones, No hay pero problema. la primera parte puse que hice una definición y puse que el trabajo manual es el que se relaciona con el trabajador que primordialmente utiliza su fuerza física y que se dedica principalmente a ejecutar lo que se le ordena y se limita a esa actividad. Y puse el ejemplo de un empleado de una fábrica. Bien, es muy amplio un empleado de una fábrica, ¿sí? Yo entiendo que estás hablando del área de producción, Claro, sí, porque un empleado de una fábrica puede ser también un gerente general, y es un sí. empleado de una fábrica. Ok. Bien. Bueno, después lo Sandro, modifico. no, no, igual está bien, no está mal la idea. Sandro, Hola, hola. ahí te escuchamos. Sí. Yo entendí que el trabajo preponderante era el trabajo que predominaba en esa época, que era el que generaba valor. Yo entendí como que en esa época el trabajo que más preponderaba era el de la empresa textil. Es una empresa textil. Claro, el trabajo preponderante, eh, la empresa tradicional, sí. Ujú. Está bien, en la época en la que se desarrollan estos autores, principalmente que estuvimos viendo que era Taylor, Bien. la empresa textil tenía un trabajo manual importante. Hoy en día también. Si bien hay una parte robotizada, pero hay bastante trabajo manual en lo que es esa industria. Bien, creo que es un punto que era lo primero y lo más sencillo de todo. No creo que haya generado alguna duda. No sé si alguien tuvo inconvenientes al momento de armar esto, armar este punto al menos. Bien, sus caras no dicen ni sí ni no, así que imagino que no. Bueno, vamos al segundo entonces, el trabajo no manual, lo que es la empresa emergente. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de trabajo no manual como el trabajo preponderante? El que se basa en el pensamiento. Se basa en el pensamiento. Por ejemplo, Yo puse que este tipo de trabajo se basaba en el pensamiento y tenía que ver con conocimientos que se adquirieron previamente, o puede ser también en base a la experiencia. Y puse un ejemplo, un supervisor de logística, se me ocurrió, no sé si estará bien. ¿por qué un supervisor de logística? ¿Qué es lo que hace? Porque, o sea, yo lo que entendí, la diferencia que podría llegar a haber, por ejemplo, con un operario de depósito y un supervisor de logística. Por ahí el supervisor no está metido, digamos, en lo que sería el trabajo físico, el armado, la preparación de pedidos, sino que más que nada está en el área para coordinar esas tareas, no para realizarlas manualmente. No actúa él directamente sobre la tarea, sino que él las coordina. Claro, Y las coordina a través del conocimiento, de la de la palabra, del experiencia. pensamiento, de la experiencia que tiene, pero no de hacer cosas. Claro, eso es lo que, o sea, sí es lo que entendí. Mire, yo siempre doy un ejemplo muy burdo, pero creo que es claro, que es cuando ustedes ven a un jefe trabajando, a un jefe de ustedes, pero una persona de un nivel jerárquico alto. Cuando lo ven, o sea, visualmente, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es lo que hace la persona todo el día?
A ver, lo planteo distinto, perdón. Ustedes ven a un cajero de un banco. ¿Qué es lo que hace un cajero de un banco? Es repetitivo, hace lo mismo siempre. ¿Y qué? ¿Pero qué es lo que hace? Y en el trabajo propio del cajero del banco, no sé, cobra, atiende clientes. Ustedes ven, el tipo está hablando con clientes, contando plata, poniendo sellos, ¿no? Las actividades que uno puede ver así, en manera general, que hace esta persona, tienen que ver con esto, con cosas que uno observa, que son acciones que está realizando. Si ustedes ven a un gerente de un banco, o si ustedes ven a un jefe de ustedes, ¿qué es lo que hace? Lo mismo a veces. Hablar con gente, moverse, planear reuniones, controlar procesos, haciendo algo. Haciendo algo. Miren, Bueno, sí, Fer. no, me estaba riendo nada más. Bueno, la respuesta general que yo encuentro, sobre todo con alumnos que están en el primer año en la universidad, o que son gente muy joven, la primera respuesta que encuentro es, no hacen nada. Se la pasan todo el día boludeando. ¿Sí? Los jefes todo el día están hablando por teléfono, están boludeando con la computadora, se juntan con gente cada tanto y charlan y hablan y toman café, mucho café. Bien, ¿por qué? Porque el trabajo que tienen que realizar no es un trabajo justamente físico, no es un trabajo manual, sino que, como bien dice Echeverría, y por eso es que le da tanta importancia a la palabra, trabajan a través de la palabra. El tener 10 reuniones en un día implica que tiene que resolver 10 situaciones o que tiene que al menos empezar a encarar 10 situaciones diferentes. Y uno cuando lo observa, lo que siente es que la persona está haciendo nada. Está sentado, hablando por teléfono, manda un mail cada tanto. Uno no lo ve como a otro operario que quizás está transpirando, que uno ve que está con una pila de papeles. Jamás lo van a ver a un gerente con una pila de papeles. Van al escritorio y tiene la foto de los hijos y tres hojas. ¿Por qué? Porque el trabajo de él no es llevar papeles. Porque el trabajo de él justamente no es físico. Entonces uno no lo puede, no es tangible. Uno no lo puede observar tan fácilmente ese trabajo. ¿Sí? Ahí apuntaba yo con que buscaran ejemplos a este tipo de cuestiones. Y ejemplos así de básicos y burdos como le acabo de decir. A ver, seguimos, que esto está muy relacionado. Fundamento del trabajo, la empresa tradicional habla de la destreza física. ¿Quién puede aportar con esto? Ezequiel. Es que está asociado, sí, a lo anterior. La destreza física tiene más que ver con el trabajo manual y la palabra con el no manual, que no es menor también. Yo puse en el trabajo mío que bueno, que manejar la palabra, si bien no es un esfuerzo físico, pero también dice mucho, lo que uno dice y lo que uno no dice. Digamos, como ejemplo yo puse, no es lo mismo pararse adelante de una persona y darle una orden imperativa a que sugerir o hablarle de otra manera, lo va a tomar distinto. Y más allá de la forma, si vos vas al contenido de lo que uno está diciendo, ante un hecho importante, decir sí o no, que es simplemente esa palabra, son 2 letras, decir sí o decir no, lo que genera es una transformación muy grande y una repercusión muy grande. Tenemos que cerrar una sucursal, y el gerente dice sí, y dejaste 30 tipos afuera en la calle, por ejemplo, más una sumatoria de costos que puede tener la organización. O dice que no, y a partir de eso está asumiendo un montón de costos y está asumiendo también una responsabilidad con la gente de esa sucursal. Y está tomando una postura, que quizás en un trabajo más tradicional no tenemos tantas de esas repercusiones. ¿Sí? No se observa tan fácilmente que simplemente con una palabra uno pueda generar tanto. Bien, ¿alguna duda con esto?
Bien, entiendo que no. Clave de productividad. La empresa tradicional habla de tiempos y movimientos, la empresa emergente habla de las competencias conversacionales. ¿Quién lo puede desarrollar? Va muy relacionado, obviamente, con lo que venimos hablando. Yo puse, los tiempos y movimientos son estudiados para evitar la pérdida de tiempo y la estandarización de las tareas. Y en la empresa emergente, la manera que se expresan, abren y cierran oportunidades. La productividad se mide en las palabras que utilizan para lograr sus objetivos. ¿Y un ejemplo? No puse ninguno. Pero tengo una consulta de lo anterior. Dice que, que la palabra es la destreza, digamos. Pero se refiere, digamos, a la palabra como conocimiento, no sé cómo expresarlo. Pero no era hablar, la manera de comunicarse específica. Las dos cosas, porque vos la palabra no es solamente lo que decís, sino también influye en cómo lo decís. Sobre todo cuando tenés que generar influencia sobre otras personas. ¿Cómo, Valeria? Usaría la palabra. Un obrero usaría la palabra también. Sí, usa la palabra, pero por eso es que habla de cuál es su función preponderante. No es exclusiva, no es que el que utiliza la palabra no va a utilizar movimientos físicos y viceversa. Lo utiliza, pero utiliza en mayor o en menor medida. Bien, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de esto de la utilización de las competencias conversacionales? Y por ejemplo, sí. Sí, Adrián, dale. El telemarketer, ¿puede ser? Depende. ¿Por qué depende? O sea, con la habilidad Depende cómo lo de... justifiques vos ahora. No. Ah, está bien, muy bien. No, yo lo miré del lado de la facilidad que tiene de expresarse con la otra persona, una persona que está del otro lado del teléfono, y la capacidad de convencimiento que tiene para que pueda llegar a venderle el producto que está ofreciendo. Bien, ¿y quién es mejor vendedor en ese caso? Si tenés dos telemarketers, ¿quién es mejor vendedor? El que tiene mejor desarrollado la capacidad de la conversación. Bien, ahí está una de las diferencias más grandes. En la empresa tradicional, el que era más productivo era aquel que tenía mayor destreza física, ¿sí? Por ejemplo, el operario que generaba mayor cantidad de sillas por día, ¿sí? Ponés dos personas a fabricar sillas, el que fabrica más es más productivo. En cambio, en este caso, el que es más productivo es el que maneja mejor las competencias conversacionales. ¿Por qué? Porque logra un efecto en la otra persona, logra vender algo, o logra, a veces no es vender, puede ser una persona de atención al público, y tenés a alguien que logra calmar a la persona y logra desactivar un conflicto, y esa persona también tiene un plus por sobre aquel que no puede hacerlo. ¿Alguno trabaja en atención al público de ustedes? Sí, yo. Bien, ¿y cómo es el tema de atender al público y tratar de calmar a la gente? Un fastidio constante. Pero sí, uno tiene que poner empatía y ponerse al lado del cliente y decir que se calme, que, bueno, dependiendo siempre del trabajo que se vaya a realizar, vender un producto no es lo mismo que atención al cliente. No, por eso pregunté por atención al cliente, porque es otro tipo de competencia que hay que tener. Claro, atención al cliente es ser simpático, ser bueno, tenerle paciencia constantemente y, bueno, en cierta manera dejar que el cliente hable y se exprese y que uno más o menos lo vaya entendiendo, lo vaya llevando para el lado de la conversación que necesite. Si tiene un problema, bien, para buscarle la solución. Bien, por ejemplo, buena o mala utilización de la competencia conversacional. Viene una persona enojada.
vos necesitas que la persona se calme. Sí, es lo Y vos le principal, decís, porque si no empieza a decir cualquier cosa. si vos le decís, calmate, es lo peor que le podés decir a una persona. ¿Qué le pasa a ustedes cuando Ah, están enojados y le dicen calmate? se pone peor. Yo básicamente quiero agarrar tu cabeza y arrancártela del cuerpo y dejarla por ahí apoyada. O sea, decime cualquier Sí. cosa, no que me calme. Decime algo para que yo me calme. Entonces uno tiene que, justamente con las competencias conversacionales, inducir la conversación para que la persona se termine calmando. ¿Sí? Entonces vemos que Sí. la forma de trabajo es diferente y cuando hablamos de empresa emergente o de empresa tradicional, no estamos diciendo de que se deja de lado lo anterior, no estamos diciendo de que no hay más trabajos físicos. Obviamente que los hay. Lo que estamos viendo es que hay nuevos trabajos que quizás no estaban tan desarrollados en la época de Taylor, en la época de Fayol, es decir, cuando surge lo que es la empresa tradicional, y que hoy sí están mucho más desarrollados. Y que inclusive, si vemos en porcentaje, las actividades que tienen que ver más con la empresa emergente son mayoritariamente más que las que tienen que ver con la empresa tradicional. En las organizaciones tenemos mucha gente que utiliza las competencias conversacionales más que la destreza física. Bien, eso es un cambio de paradigma de empresa. Entonces, ante ese cambio, es que Echeverría plantea la nueva forma de administrar. Al menos plantea la necesidad de un cambio, no plantea del todo una nueva forma. A ver, cuando hablamos de mecanismo de coordinación, línea de ensamblaje y rediseño de procesos, ¿qué entendieron de eso? O no entendieron nada, también es una posibilidad. Es el que más confuso me resultó. Yo lo asocié por el lado que decía que el proceso no era una línea rígida o no estaba separado como en caja, sino que había que analizarlo entre los puntos de contacto de uno y otro. Que ahí estaba, estaba lo rico de poder mutarlo constantemente para que sea cada vez mejor. Bien, ¿quién entendió o lo puede explicar de otra manera? Me van a hacer trabajar a mí nomás, ¿no? Esa es la idea. Bueno, voy a trabajar yo entonces. La idea es la siguiente. En el primero, en la línea de ensamblaje, son tareas separadas que todas juntas generan un proceso. ¿Sí? Yo quiero fabricar un auto, tengo distintas tareas que el resultado final va a ser un auto fabricado. Ahora, lo que plantea la empresa emergente es que no podemos solamente analizar las tareas por separado, sino que hay que analizar a todo el proceso en su conjunto, desde una mirada holística, de una mirada del todo, de una mirada más sistémica. Y este concepto lo utilizo a propósito porque van a ver que se relaciona mucho con lo que viene en la materia. Una mirada sistémica implica de analizar todas las partes y analizar las relaciones entre esas partes. ¿Por qué? Porque si ya no tenemos tanto trabajo físico como había en la empresa tradicional, ¿cómo hacemos para dividir las tareas dentro de competencias conversacionales y lograr que tengan un hilo esas tareas? En la parte física es más sencillo. Yo pongo una pieza, viene el siguiente y pone otra pieza arriba de esa y ya está encajado. Ahora, si yo tengo que decir algo, atender a un cliente, y viene otra persona después y tiene que atender nuevamente a ese cliente por el mismo caso, no va a ser una cuestión tan directa como era en una línea de montaje. ¿Por qué? Porque la segunda atención puede ser completamente distinta de la primera, porque ahí entra en juego las competencias de cada uno. Y eso puede llevar a un resultado distinto. En la línea de montaje el resultado siempre es el mismo. En cambio, cuando analizamos todo un proceso, el resultado del proceso puede ser diferente. ¿Por qué? Porque si el primer empleado le dijo A y el segundo empleado le dijo B, la persona va a decir, no, van a parar. Antes me atendieron y me dijeron otra cosa. Si el primero le dice que no y el segundo le dice que sí,
Bueno, la persona no va a decir nada, obviamente, si lo que buscaba era un sí, pero tenemos una incongruencia entre los dos puntos. Entonces, insisto, el resultado del proceso no se conoce de antemano de la misma manera que una línea de montaje. Por eso es que lo que se plantea es analizar el proceso completo y a partir de eso ver si hay que reformular ese proceso. ¿Se entiende? No hacer tanto hincapié en cada una de las tareas por separado, sino hacer hincapié en el proceso como un todo, en un conjunto. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bueno, lo del locus reflexivo, que antes era el ingeniero y ahora es el practicante reflexivo, tiene que ver con dónde va a estar el pensamiento. ¿Quién es el que piensa y quién es el que toma decisiones? Y justamente lo que se plantea en la empresa emergente es que el pensamiento no puede estar desligado de la acción. Entonces, que todos tienen que pensar en una organización. No alcanza con que sea uno el que piensa y otros los que hacen. Porque justamente ante esta necesidad de competencias conversacionales, si uno solo es el que piensa, los demás lo único que van a poder hacer es repetir como loros. Pero cuando los muevan un poquito de lo que están diciendo, no van a saber qué decir. ¿Por qué? Porque están diciendo algo que pensó otra persona. Que esto nos pasa muchas veces con los call centers. Cuando tenemos atenciones en call center, vemos que las respuestas están estandarizadas, que responden mucho más a un modelo tradicional que a un modelo emergente. Y eso que nos lleva a nosotros, que hacemos una pregunta, nos dan una respuesta, preguntamos, repreguntamos sobre lo mismo, y la respuesta vuelve a ser otra vez la misma. ¿Les ha pasado esto alguna vez? ¿Qué generan ustedes esto? Profe, ¿puede repetir? Porque justo pasó una moto y hizo todo un barullo. Que cuando uno hace una pregunta, recibe una respuesta estandarizada, generalmente cuando llama a un call center. Cuando uno repregunta, porque no le quedó claro algo, la respuesta que recibe es la misma que al inicio. ¿Qué genera eso en ustedes? Y que A no mí te me genera escuchó. violencia física, por eso les pregunto a ustedes. Que te están tomando el pelo por ahí. Que te toman el pelo, fastidio. ¿Qué decías, Ezequiel? Que no te escuchó, que en realidad le entró por un oído y le salió por el otro, que ya sabe lo que te va a responder antes que vos le preguntes. Bien, que no te escuchó o que no tiene más respuesta que esa y que entonces no tiene conocimiento. Y uno que termina diciendo, pasame con alguien que sí me puede atender. Sí, que es igual al que te atendió antes. Que es igual a que el anterior. O te van a dejar con la musiquita 2 horas y después se corta misteriosamente la llamada. ¿Pero por qué? Porque en este caso estamos siguiendo la misma línea de la empresa tradicional, ¿sí? Por más que sean conversaciones, si están estandarizadas, no deja de ser una respuesta física. Porque no es a partir del conocimiento de la persona, sino que es a partir de lo que otro le dijo que tiene que decir. Por eso hace hincapié Echeverría en que el pensamiento no puede estar solamente en una persona, sino que tiene que estar distribuido en toda la organización, para poder tener respuestas inteligentes. ¿Se entiende la diferencia entre usar la palabra simplemente como un estándar o usar la palabra a partir del conocimiento? Inclusive hasta la manera en que uno las dice las cosas es diferente, porque cuando yo las digo con conocimiento y sé de lo que estoy hablando, le transmito al otro justamente conocimiento. Cuando yo repito como un disco, el otro lo que escucha es eso, es un disco. Entonces, hablar con una persona o hablar con una máquina es exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque no encuentro otro tipo de respuestas más que las que están estandarizadas y previamente armadas. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Seguimos. Les aviso, quedan todavía 8 minutos. ¿Cuándo se corte? Yo lo probé el otro día y funcionó. Vamos a ver si funciona hoy. Si no llega a funcionar, ahí armo uno nuevo. Pero yo el otro día entré varias veces a la misma conversación
con el mismo usuario y misma contraseña. Así que cuando se corte, se ingresa nuevamente con el mismo ID y con la misma contraseña que estaba establecida. ¿Está bien? Si no funciona, les mando uno nuevo, por mail. Bueno. Mecanismo de regulación. Por un lado, la empresa tradicional habla de mando y control. Y por otro lado, la empresa emergente habla de autonomía responsable. Primero, ¿qué es un mecanismo de regulación? ¿Qué entendieron ustedes? Es el medio por el cual se mantiene el orden en la organización. Bien, la manera en la cual voy a controlar. ¿Sí? ¿Cómo hago para controlar a esta gente? Y por un lado, dice que se hace a través de mando y control. ¿Qué significa eso? Decía que la empresa tradicional aplicaba el miedo para mantener un cierto orden en la empresa. Bien, ejemplos me imagino que se les ocurren un montón, ¿no? El miedo a ser despedido. Miedo a ser Claro, por el despedido, inicialmente, tal cual. O en otro ámbito, en la universidad, no entregas un trabajo práctico y desaprobas la materia. ¿Estás entregando un trabajo práctico porque te interesa o estás entregando un trabajo práctico para no desaprobar? Lo estás haciendo para no desaprobar, porque lo que se está mostrando ahí es un mecanismo de mando y control. ¿Bien? En cambio, la autonomía responsable va hacia otro lado. ¿A qué se refiere? De esto en la clase pasada hablamos bastante. Apela a la confianza que uno le tiene a su compañero o a un empleado que esté a cargo. Bien. Y entonces, a partir de esa confianza, ¿qué genera en la persona? Y genera un autocontrol y una conciencia de responsabilidad generada en la misma persona. Bien, o sea que no voy a tener que controlar cómo trabaja esa persona, sino que la persona misma va a generar un autocontrol sobre su trabajo. En general, lo que se busca, sí, sería lo ideal. A veces se puede, a veces no. Eso quería preguntar, ¿qué piensan de eso? ¿Lo ven factible? ¿No? ¿En algunas tareas? Sí, a veces creo que sí, que resulta, dependiendo la tarea y la persona que uno elija, ¿no? Para delegar esa acción. ¿Y depende más de la tarea o de la persona? Las dos. Las dos. Si la tarea es imposible, claramente lo va a hacer mal. Y si la persona es responsable y la tarea es, digamos, adecuada, puede llegar a ser exitoso. Bien, ¿el resto qué piensa? ¿Lo ven factible esto o no? Quiero que sepan que si estábamos en una clase real, a esta altura yo ya revolví un borrador, mínimo. Estoy buscando cómo pegar virtualmente, pero no se me ocurre todavía. No, es lo mismo, como decía el compañero, depende para mí del trabajador y de las condiciones previas a que a vos te den la autonomía responsable. Bien, ¿por qué? ¿Qué necesitas previamente? Y también que todo el contexto anterior sea que te dé confianza. No sé cómo decirlo. Que toda la organización esté dispuesta a esa autonomía responsable. Bien, sí, está bien. Y además que te den las herramientas para poder llevar adelante esa autonomía, ¿no? Tener el conocimiento necesario, la información suficiente, los elementos necesarios, el presupuesto necesario, los recursos. Imagínate, yo te digo, tenés que construir una casa y me voy. La posibilidad de equivocarse. Claro, ahí es donde él decía que el resto de la organización tiene que estar también brindándote las posibilidades, porque el resto de la organización, o mejor dicho, la persona que esté supervisando a ese sector, va a tener que bancar en el caso de que vos te equivoques, ¿sí? Y valorar la posibilidad de que te puedas equivocar también. Esto, ojo, no implica no control, ¿eh? La autonomía responsable no es
me voy y vuelvo dentro de 2 meses y espero que esté todo funcionando bien. Implica que no sea una supervisión directa como la que se establecía en la empresa tradicional, que no sea un capataz, que no haya un supervisor por empleado controlando todo lo que la persona hace. ¿Sí? El control se va a dar, pero en administración hay algo que se llama ámbito de control, que es cuántas personas vos podés controlar a partir de la tarea que están realizando. Bueno, ese ámbito de control, si hay autonomía responsable, debería de ser mucho más grande. Es decir, que vos puedas controlar a muchas personas. ¿Por qué? Porque todas son responsables en forma individual, no tenés que estar mirando paso por paso qué es lo que hace. ¿Sí? Sino que lo que vas a ir haciendo es ir viendo si se cumple o no lo que estabas esperando que se cumpla, pero no el cómo hace la tarea, qué movimientos realiza, o qué es lo que, cuántas horas está trabajando o cuántas deja de trabajar. ¿Se entiende la idea? Sí. No es libertad absoluta y hacer lo que quieras y después vuelvo y uy, no funcionó, bueno, te banco igual. Acabamos de cerrar la empresa porque quebramos, pero te banco igual, ¿eh? No, no se trata de no control, sino que es otro tipo de control. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. No, de que se pueda hacer o no de esto, entonces, para mí depende directamente de la empresa, de la organización. Más que del empleado, pero porque es una filosofía de la empresa. Sí, igualmente uno va a ir viendo que hay personas que tienen características que van más a favor o más en contra de esta autonomía responsable. Después la organización es la que va a tener que dar las herramientas para que se dé. Pero uno ve que hay gente a la que quizás hay que estarle un poquito más encima que a otros. ¿Sí? Porque hay gente que naturalmente tiene más responsabilidad. También tiene que ver con un criterio de selección de personal, quizás. Por eso, porque me pasó de que tenía la posibilidad de trabajar un poco más, con un poco más de libertad, pero la empresa, o sea, la estructura, la forma de la empresa decía, no, vas a trabajar así, 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 como si, de la misma manera como si tuviese una línea de producción cuando por ahí no tenía la necesidad de hacerlo. Claro. Por eso te digo que va más de la mano de una política que tenga el sector, la empresa. Bien, sí, sí, tal cual. Se está por cortar ya en segundos, así que ahora volvemos de vuelta entonces con el mismo